¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo se encuentran con este terrible calor? Terrible calor. Pero bueno, vamos a entender, ¿no? Que es el calor típico de mayo. Por ahí hay incluso una poesía muy conocida que habla de que por mayo, era por mayo, cuando hace la calor, cuando los trigos se encañan y están los campos en flor. Es una poesía compuesta ya por el siglo XV, siglo XIV tal vez, entre los dos siglos. Bien, hoy no van a ser clases de literatura ni de música, ni vamos a hablar nada respecto al arte. Ah, quiero puntualizar algunos asuntos que nos competen y que son muy importantes para poder seguir con la evaluación continua, y es la serie de lecturas que pudiéramos tener de acuerdo a nuestro calendario, de acuerdo a nuestra propuesta que tiene que ver con la planeación didáctica. Debo entender que todos ustedes tienen el archivo ya revisado. No sé si llegaron a la revisión de lo que son las lecturas, que está a un lado de la hoja denominada control de trabajos. Del lado derecho, ustedes se dan cuenta, lo pueden revisar en el archivo. Viene una serie de lecturas que tenemos que cumplir y que, debido a la contingencia de sanidad y debido a que me imagino que están abrumados con tanto trabajo que les estamos dejando a todos los maestros, voy a tener que cancelar una serie de lecturas que estaban programadas en esta segunda parte del semestre. La primera de ellas, que nos correspondía analizar y hablar, y que tiene que ver mucho con la forma como el ser humano aborda el problema de la concienciación ambiental, y que tiene que ver con los rezagos que se tienen en la economía, en educación sobre todo. Referí en ese momento a una lectura que tenía que haber sido analizada y que tenía que haber sido entregada ya algo de tiempo. La lectura de La distopía mexicana, Lorenzo Meyer. Obviamente no iban a leer todo el contenido del libro, venían, y ustedes lo han revisado, viene una serie de páginas que no superan las 10 páginas para poderlo analizar, pero vamos a prescindir de él. La segunda lectura, que tiene que ver también con las políticas ambientales y la forma como los gobiernos y las estructuras políticas de pronto se olvidan de que la naturaleza no es un recurso a negociar, es un recurso a calificar de qué manera se va a llevar a cabo su explotación para que ésta resulte benigna y que le dé tiempo a la naturaleza a regenerarse. Y cómo se implica el proceso de las políticas económicas, y cómo transgreden en un momento determinado a la concienciación ambiental. Bien, este es el caso de la lectura de la geopolítica del yihadismo global, que viene en la segunda lectura que tenían que ustedes haber analizado, también con un número determinado de páginas que no exceden las 10 o las 15 páginas, y es escrita por el doctor Alfredo Jalife Rame, que es un connotado analista político, de los pocos que entienden que la estructura social, económica, cultural y política de los países se entretejen para poder confirmar que el individuo, el ser social, es un ser global, independientemente de sus identidades culturales. Aquí habla de esos capítulos que yo había dejado, esas hojas, de un capítulo muy interesante que habla de la manera como los gobiernos están aprovechándose de los recursos naturales, principalmente del petróleo, del gas shale y también del agua, como un elemento estratégico para poder definir sus políticas y ganar cada día mejor preponderancia dentro de las élites de la economía mundial. A eso se dedica precisamente el señor Alfredo Jalife Rame, y vamos a tener que prescindir de ella porque no hay tiempo y porque sé que ustedes tienen demasiado trabajo. El tercer libro que teníamos que analizar, también unas pocas páginas, es El orden del discurso, de Michel Foucault. ¿De qué manera el ser humano ordena sus ideas? ¿De qué manera los discursos de pronto pueden plantearse a través de una expectativa socializante? Los argumentos que potencialmente van a regir el concepto de las ideas y que éstas marcan el destino de las políticas
de las políticas segregacionales inclusive, que se manejan en torno a la sociedad. También vamos a tener que prescindir de esta lectura. Ya no hay tiempo, y repito, ustedes están abrumados con tanto trabajo. La única lectura que sí vamos a tener que revisar y que la vamos a entregar el próximo 19 de mayo, yo se les voy a hacer llegar, es la lectura referente a las venas abiertas de América Latina. Este libro lo escribió Eduardo Galeano ya por el año de 1970 y que tiene que ver con la forma como se ha sectorizado al mundo para entender que América Latina es su eterno proveedor. Ya no nada más África, sino ahora también América Latina. Y de eso ya hace mucho tiempo. De hecho, se está haciendo un plan en algunos grupos de poder, como es el grupo Bilderberg, o como lo pudiera ser el grupo que de alguna forma comanda la banca internacional, que también está involucrada con el grupo Bilderberg, que estoy refiriéndome a la banca internacional que rige los criterios acerca de las negociaciones entre los países y que de alguna forma limitan las inversiones para poder entender que hay sectores de la población que pueden aguantar un cierto tipo de rezago económico, mientras que otros, los menos, no lo pueden hacer, de tal manera que la riqueza no es repartida de manera equitativa, sino que se hace de una manera segregacional, como lo dije hace un instante, y que abona al criterio de la disertación de que el mundo se tiene que balcanizar, tiene que separarse por sectores de producción. Y en ello está inmiscuido, obviamente, los recursos naturales. Basta con darle una vista a lo que está pasando en la política económica del país brasileño, en donde el señor Jair Bolsonaro ha concesionado gran cantidad de áreas en el Amazonas, sobre todo en la región de Manaus, que ya lo hemos platicado aquí, en el Alto Amazonas, en donde han talado una gran cantidad de masa forestal para poder desarrollar una serie de plantíos de carácter agroindustrial. Y también con los recursos del Amazonas, que también lo están de alguna forma captando para podérselo dar a las empresas transnacionales como la Nestlé, por no mencionar otras más. Lala inclusive está involucrado en ese planteamiento que le están haciendo el gobierno brasileño. Y también con el petróleo y también con el gas shale. Pero también con un elemento importante, que es el uranio. El uranio también tiene que ver con la explotación aquí en América Latina, donde se encuentran los más grandes yacimientos, y también que definen sus políticas para poder facilitar su intromisión a las políticas, a la economía interna, y es por eso que los gobiernos neoliberales facilitan que las empresas transnacionales tomen el control, y como les puse hoy en mi página de Twitter, en donde menciono que ya no se podría conocer a la plutocracia como el reinado de las empresas sobre las necesidades de la población a través de los litigios del Estado. No, también se tiene que analizar que esta plutocracia se ha convertido en alguien que no tiene una perspectiva de responsabilidad civil, de responsabilidad ambiental. Entonces yo ya no la denomino como una plutocracia, la denomino como una pulpocracia por su gran cantidad de tentáculos y que están absorbiendo los recursos del mundo para el beneficio exclusivamente de unos cuantos. El 1% de la riqueza del mundo está concentrado en los países que de alguna manera intervienen en la producción. El resto, el 99% de la riqueza que se produce, está en la banca, está en las grandes empresas transnacionales. Somos instrumentos. De alguna manera podríamos entender que esto no debe de recibir algún rezago, no lo sé, pero lo que sí estoy completamente convencido es de que es el momento de que entendamos que la sociedad tiene que seguir avanzando, pero en un criterio de unidad, en un criterio de equidad, de responsabilidad, de compromiso con la madre tierra, con la naturaleza. Si no, estamos perdidos. Bien, esa es la lectura que yo les voy a enviar. También quería aclararles un segundo punto ya para terminar. Cualquier duda que ustedes tengan en torno a las actividades que estamos realizando en el proyecto ambiental, no duden ni un segundo en buscarme a través del correo electrónico o bien de la plataforma Classroom Google. En ese sentido tenemos la responsabilidad. Yo estoy contestando los correos de manera inmediata, estoy contestando las dudas de manera casi inmediata, con rezago 1 o 2 días, pero desde este momento yo lo voy a estar revisando diario. Ustedes sin ningún problema pueden preguntarme para yo saber
si esto está llevándose a cabo por buen camino. Al equipo número 6 que le iba a entregar los periódicos ya cambié de idea. Había dicho ayer que todavía lo estaba pensando, que iba a llevar la información, pero para que no se muevan de sus casas, lo que voy a hacer, voy a escanearlo, los periódicos, y se los voy a hacer llegar para que ustedes hagan su trabajo y no tengan que moverse. Y sigamos adelante con las tareas. Bueno, chavales, me despido de ustedes. Tendremos otro video la próxima semana. Estamos hablando del martes. Próximo. Hay que estar atentos, hay que consultar cotidianamente. Hasta luego. Gracias.